bonito que hay. Y así también está en los padres terrenales que Dios a nosotros nos permitió. Otros pueden tener a sus padres muertos, a su padre vivo. Dele gracias a Dios. Si fue o no fue un buen padre como usted siempre tiene que darle gracias a Dios y bendecir la vida de sus padres. ¿Saben por qué? Porque nosotros no escogimos a nuestros padres, pero fue la persona que Dios usó para que usted estuviera en este lugar, para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Y muchas veces, hermanos, nosotros reprochamos a nuestros padres y decimos, pero ¿por qué me tocó esa madre que tan mala? Ni madre que es. O ese padre que tal vez me dejó botado o no me ayudó. Entonces, miren qué tremendo. Vámonos ahí a la Biblia, hermano, en Malaquías 4:6. Gloria a Jesús. Cuando lo tengan, me dice amén. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y su letra dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mira, hermano, cuando yo leí este versículo a mí me conmovía, porque aquí Dios nos está hablando que dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y usted se debe preguntar, ¿pero por qué? Hoy, hermano, en día, si hablamos terrenalmente, hay muchos hijos que aunque tienen sus padres caminan resentidos. Hay muchos hijos que aunque tengan sus padres vivos, tienen rencor hacia sus padres, tal vez porque sus padres no fueron lo que ellos quisieron tener. Y dice que Él hará volver el Padre el corazón de los padres hacia los hijos. Y también nos habla Dios, hermano. ¿Le ha pasado a usted que muchos de ustedes que están aquí, pues llegaron a un tiempo que dijeron, yo no quiero nada con Dios? ¿Para qué voy a ir a una iglesia yo a calentar silla? Yo no quiero saber nada de Dios. ¿Le ha pasado a usted eso o sonría que solo a mí? Entonces por eso dice la palabra que Él hará volver el corazón ¿a quién? Al Padre. Hermano, aunque usted no quiera, pero Dios lo va a traer. ¿Por qué? Porque si usted está en el propósito, aunque sea de las melenas, pero lo va a traer a este lugar. Entonces miren qué tremendo. Y habla también de los hijos que se alejan de sus padres. ¿Y por qué se alejan de sus padres? ¿Ha escuchado usted, hay alguna aquí, mamá luchona, que dice? ¿Ha escuchado usted que dice, madre, yo soy padre y madre para mis hijos? Mis hijos no tienen padre. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa, no se ande echando carga que a usted no le corresponde. ¿Saben por qué? Se lo voy a decir así sinceramente. Porque el papel suyo fue ser madre y el papá fue ser padre. Sea responsable o no sea responsable, le guste a usted si fue el papá o no, él es el papá de sus hijos. Ahora, ¿qué le quiero dar a entender con esto? Que hay madres, es cierto, por varias circunstancias, pues les tocó criar a sus hijos solos y dieron todo lo posible para criar a sus hijos. Pero el hecho de que mi madre, se lo voy a poner así, mi madre, hermano, toda la vida fue una madre soltera. Ella tuvo 8 hijos y de los 8 hijos no hubo ni un papá que dijera aquí estoy. Y ella hizo lo posible para criarnos a cada uno de nosotros. Pero aunque ella nos daba de comer, aunque ella nos vestía, nos daba lo que nosotros necesitábamos, ella no nos podía dar lo que el Padre le da a sus hijos.
¿Y a qué me refiero con esto? Al cariño, al amor y al afecto que un padre le puede dar a sus hijos. Entonces usted puede decir, yo como madre le puedo dar todo a mis hijos, pero a sus hijos, cuando ellos crezcan y sean grandes, les va a faltar ese amor que el padre no se lo dio. ¿Y sabe por qué le digo esto yo, hermano? Porque muchas veces nos cuesta entender. Yo le decía al Señor, a mi padre, gracias a Dios está vivo, y yo le decía al Señor al principio, Señor, pero ¿por qué permitiste que esto pasara? Y Dios me decía, y yo, hermano, yo le dije, ¿por qué le digo esto que es? La palabra dice que Dios hará volver el corazón. Porque aunque haya odio en nosotros, aunque haya resentimiento hacia nuestros padres, llega un tiempo donde Dios empieza a obrar en tu vida y tú vas a buscar a tu padre aunque no se haya hecho cargo de ti, aunque te haya dejado botado. Pero cuando nosotros no conocemos de Cristo, ¿qué decimos? Que le parte un rayo. Mire, yo le voy a decir algo. Mi padre a mí, hermano, dejó embarazada a mi mamá. Tenía 3 años mi hermano cuando se fue, sin decir nada. Y mi mamá quedó embarazada de mí. Y cuando yo conocí a mi papá, lo conocía como de 18 o 19 años. Me acuerdo que fue en el velorio de mi abuela, la mamá de él. Y yo no lo conocía, yo miraba al Señor que se acercaba a mi hermano porque el mismo papá de mi hermano es el mío. Yo miraba que se acercaba a él, lo saludaba y le decía, hijo, ¿cómo estás? Y así virtual. Y una vez me dice, mami, en el velorio, mira aquel señor que está allá. Sí, ese es tu papá. Y en ese entonces, hermano, yo no conocía de Dios. Y yo le dije, me acuerdo que yo le dije en el velorio, ese es mi papá, porque él usa barba. Ese viejo bigotón es mi papá. Ese viejo no lo quiero ver ni en pintura. ¿Pero por qué, hermano? Porque había odio en mí. Había resentimiento en mí. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto a usted? Que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios limpia todo lo que nos estorba y nos impide avanzar. Mire, hermano, yo estuve así por mucho tiempo. Y cuando yo empecé a congregarme, yo seguía con eso. Me acuerdo que un sábado en un ayuno, a las 4 de la mañana, yo estoy postrada en el altar. Y yo siempre que iba a orar, yo le decía al Señor, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y una vez me acuerdo que me estaba recordando de Él. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué permitiste que yo quedara sin padre? Cuando yo estaba pequeña, yo tal vez necesitaba un abrazo de Él. Yo necesitaba a alguien que me dijera, te amo. Hermano, yo estaba quebrantada en la presencia de Dios. Cuando yo estoy orando por eso, yo de repente veo una visión. Y la visión era donde yo miraba a mi papá en un ataúd. Y yo miraba el ataúd así en el centro. Y yo le hacía la pregunta a Dios y le decía, ¿por qué? ¿Por qué me lo mostraste si yo no lo quiero ver ni en pintura? Porque era tan grande el dolor, hermano, que yo no lo podía ni ver. Yo le decía, ¿por qué me lo mostraste? ¿Sabe qué me dijo el Señor? Te lo muestro, me dijo, porque no esperé de que esté en un ataúd para poder irle a pedir perdón. ¿Y sabe qué le dije a Dios yo, hermano? Le digo, ¿cómo? Y es que yo voy a ir a pedir perdón después de que fue Él que me dejó botada. Y empecé a rebelarme con Dios. Y ahí, hermano, terminamos. Luego pasó un tiempo y yo me rehusaba y decía, no, Señor, yo no estoy viendo. Que vaya a ver bien. Y era una lucha constante. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Mire, hermano, cuando los tiempos de Dios llegan, me acuerdo que yo venía en un urbano y yo vino aquí en una bicicleta y yo iba así y por la
y me dice, hoy es el día. Hoy es el día. Y yo, ¿el día de qué? El día donde tú vas a ir a pedir perdón. Y yo, no señor, yo no me voy a bajar de este bus. Mire, solo lo miré que se metió a una ferretería. Es que hoy es el tiempo, man. O sea, hay algo, hermano, que a mí me estaba estorbando. ¿Estorbando el qué? Al crecimiento. Estorbando a lo que Dios quería hacer en mi vida. Porque cuando nosotros cargamos resentimiento, falta de perdón, raíz de amargura, eso nos impide avanzar. Eso nos impide el crecimiento. Mire, hermano, yo me fui y yo le decía, Señor, pero yo le voy a pedir perdón, no, hombre. Bueno, llegué, hermano, y él cuando me ve a mí, igual yo, es como que ve a cualquiera de ustedes. Me saluda como que fuera particular y ya estuvo igual yo. Y llego yo y decía, Señor, pero ¿cómo voy a llegar yo aquí? Pues yo no sé qué es lo que andaba comprando. Y ahí llegué y digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y él le dio la mano. Bien, me dice usted. Y yo, madre, ¿cómo está? Porque siempre que me ve me pregunta por mi hermano. No, bien, ahí está. De ahí empecé, hermano, mire, le quiero pedir perdón. Y digo yo, así pensando, ¿va? A ver por qué me sale, si recapacita, pero que va a estar recapacitando si es un impío, hermano. Y yo le dije, mire, quiero pedirle perdón. ¿Sabe por qué? Porque por muchos años, yo a usted no lo podía ver ni en pintura. Había un odio y un resentimiento hacia usted, porque usted me dejó botada y así se lo dije. Pero hoy es el tiempo y se llegó, y yo quiero pedirle perdón. Y yo esperando, a ver, me decía algo. Y solo me quedó bien y se puso a reír y yo con más. Solo me volteó a ver y se puso a reír y me dijo, no, está bien, no se preocupe. Y dije yo, bueno, pero igual yo salí de lo que Dios me había mandado. De ahí le di la mano y le digo, lo mejor pues, y me fui. Hermano, pero cuando yo hice eso, sentí una liberación y me sentí como que yo era otra persona que usted no se imagina. Y luego le dije al Señor, gracias, porque esto es lo que tú querías hacer en mi vida. Yo ahora lo veo y a donde quiera que yo lo veo, lo saludo. Pero como le digo, como cualquiera de ustedes, o sea, como particular. Entonces, igual él. Pero mira, lo que quiero llegar con esto que es, que si usted tiene a su padre, valórelo. Si usted tiene a su padre aún vivo, hónrelo. Y cuando se habla, como el hermano Jorge hablaba al principio, cuando se habla de honrar, hermano, no solamente con esto, porque de nada sirve que usted vaya hacia su padre y le diga, mire, aquí está mi lempira, para que usted vea que va a comprar ahí. El día del padre no solo es hoy, es todos los días. Pero de nada le sirve a usted que le dé mil lempiras a su papá, y cuando su papá a usted lo corrige, no le obedezca. Porque entonces, hermano, no esté nada. Porque el honrar a su padre es obedecer y bendecirlo. Son diferentes maneras de honrar. Pero muchas veces nosotros somos malcriados con nuestros padres y pensamos que dándole dinero, ahí pagamos la deshonra cuando nosotros no obedecemos. Y cuando nuestros padres, hermanos, nos regañen o nos digan algo es porque a veces nosotros nos enojamos y aún que ya estemos, como dicen, grandecitos, que ya nos calienta el sol. Pero cuando no se tienen a los padres, después se valoran. ¿Se ha fijado usted en los velorios que cuando algún padre, sea padre o madre, se mueren ahí tan feos? Pero a veces es por remordimiento. Porque si usted fue un hijo aquí en la tierra y el día que el Señor se lleve a su padre, usted va a tener paz, usted va a tener tranquilidad porque usted lo honró, porque usted dio por él cuando Dios, todo el tiempo que Dios se lo prestó. Pero muchas personas lloran porque de remordimiento, hermano, de cargo de conciencia. Entonces Dios le dice en esta mañana, valoren a sus padres, honrenlos,
si ellos han llegado a una edad es porque Dios se los ha permitido y es una bendición. Es una bendición poder tener a sus padres. Muchas veces nosotros no entendemos. Como yo le decía al Señor, yo no entiendo por qué me diste esa clase de padre que lejos de criarme me dejó botada. ¿Sabe qué me dijo el Señor una vez? Te guste o no, fue la persona que yo escogí para que tu propósito se cumpliera en esta tierra. Ahí me dejó noqueada, hermano, me dejó callar. Y ahí no le seguí preguntando porque dije, ya vi que ya no se puede. Entonces Dios nos dice en esta mañana que nadie, le guste o no le guste, esa es la persona que Dios usó para que usted esté aquí. Y no solo para que esté, para que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Porque si no hubiera sido por ese hombre, hermano, usted no estuviera aquí. Porque son las personas que Dios usó. O van a decir que somos como un milagro, como el Espíritu Santo. Hermano, honre a su Padre. Dice aquí, mire acá, dice, si hemos sido adoptados, Dios, hermano, a nosotros nos adoptó. Si hemos sido adoptados como hijos de Dios, Él nos reprenderá, pero jamás nos rechazará. Él nos corrige, pero nunca nos condena. Mira lo que hace un padre. Dice, Él nos reprenderá, pero jamás nos rechazará. Un padre, hermano, lo va a corregir a su hijo, pero jamás lo va a rechazar, porque es que es su padre. Así también es Dios con nosotros. Y así es nuestro Padre espiritual que Dios ha puesto en esta casa con nosotros, aunque a muchas veces, hermano, no nos guste de que Él nos corrija o nos llame la atención, pero dice, Él nos reprenderá, pero jamás nos rechazará. Él nos corrige, pero nunca nos condenará. Así es Dios con nosotros. Pero muchas veces nosotros, hermanos, si nosotros somos hijos, tiene que estar la corrección. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Solo 4, 5. ¿Y los demás? Si usted es hijo de Dios, hermano, tiene que aceptar corrección. Porque el que es hijo se corrige. Y el que no es hijo, hermano, no se corrige. Ahora se lo voy a poner en esta manera. ¿Usted cree que si nuestro Padre espiritual no lo tratara a usted como hijo, lo corrigiera cuando usted hace una cosa que no es? ¿Verdad que no lo corrigiera? Porque dice, no, como este no es mi hijo, hay que haga lo que quiera. Pero como Él todos nos considera sus hijos, entonces cuando nosotros metemos la pata, ahí tiene que estar la exhortación, ahí tiene que estar la reprensión como nuestro Padre que es. Entonces nosotros, hermanos, si somos buenos hijos, vamos a ser buenos padres. Si usted no es buen hijo, no va a ser buen padre. Porque recuerde que la palabra dice que lo que sembramos, eso cosechamos. Si usted es rebelde con su padre, los hijos van a ser igual o peor. Y después decimos, Señor, ¿y qué estaré pagando? Porque estos hijos tan rebeldes, tan insoportables. Y usted, ¿cómo era, hermano? ¿Cómo era con sus padres usted? Porque muchas veces nos recordamos y decimos, ¿qué estaré pagando yo? Y nos acordamos que nosotros éramos igual con nuestros padres. Entonces hay que saber, hermano, nosotros como padres no somos perfectos, pero pidámosle a Dios cada día que nos dé sabiduría y que nos dé entendimiento para poder ser mejores padres para nuestros hijos, para ser un ejemplo, no perfecto, un ejemplo para ellos, de que ellos digan, yo sé que mis padres cometen errores como nosotros, pero es un ejemplo a seguir. Pero yo quiero ser
porque nadie, ninguno de nosotros como padres, nacemos aprendidos. Vamos aprendiendo y desarrollándonos en el camino a como nos toque. Pero cuando ya conocemos de Dios, Él es el que nos da sabiduría para poder saber criar a nuestros hijos y corregir. Vámonos ahí a Efesios 1, 2. Gloria a Jesús. 6, hermano. 1, 2, perdón. 6 del 1 al 2. Dice Efesios 6 del 1 al 2. Hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Mire qué bonito, porque esto es justo, obedecer en el Señor a tus padres. Si ustedes ven, hermano, la palabra siempre nos habla de obedecer a nuestros padres. Y la obediencia, hermano, si usted lee el versículo que leyó el hermano Jorge al principio, donde Dios estipuló, donde dice honrarás, ahí habla de los dos, pero siempre habla de honra, de que nosotros los debemos de honrar. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que no tienen a sus padres, que ahora desean que sus padres estén, pero lastimosamente no están. Y el que muchas veces los tenemos, no valoramos, hermano. No valoramos a nuestros padres, independientemente como fueron o como sean. Dice aquí, el obedecer no es importante el obedecer, sino que honrar. Miren, muchas veces, hermanos, nosotros decimos, pero yo soy obediente a mi padre, a lo que él me manda yo voy. Pero ahí tampoco no solo habla de obediencia, habla de honra. Y honrar a su padre es que cuando Dios a usted lo bendiga, usted tiene sus posibilidades. Decirle, mire, aquí está. Mire, aquí le compré una mudada para que ande bien chavalo, o para que se ponga bien guapo. Ese es honrar. Vámonos ahí a Proverbios 23, 24. Dice Proverbios 23, 24. Muchos se alegrarán en el Padre del justo, y el que engendra sabio se goza con él. Mira, hermano, aquí nos está hablando de que muchos nos alegramos cuando decimos yo tengo un buen padre responsable, pero cuando ya viene un padre y nos sale para la 20 o nos sale lo que nosotros queríamos, ahí no decimos, a ver, ¿para qué Dios me dio este padre? Pero aquí nos manda que nosotros debemos de alegrarnos, independientemente de cómo nuestros padres sean, y honrarlos. Miren, decía un joven una vez, y decía, cuando yo sea lo que yo quiero ser, yo no voy a honrar a mi padre, porque mi padre me dejó botado y nunca me dio nada, así que yo voy a hacer lo mismo con él. Entonces, mire qué tremendo, qué mayor ejemplo puede dar usted, que aunque su papá a usted no le dio, pero dio un par de calcetines, cuando Dios a usted lo bendiga, venga usted le diga, mire padre, aquí le traigo. ¿Cómo se va a sentir ese padre, hermano? Va a decir, pero yo nunca estuve para mi hijo, y ahora que mi hijo creció, ahora él sí está para mí. Entonces muchas veces nosotros queremos pagar
lo que nos dan a nosotros, pagar mal por mal. Pero Dios dijo amar. Dios nos mandó a amar a aquel que no nos amó o aquel que no nos ama. ¿Cuesta, hermano? Claro que cuesta, pero con Dios se puede. Mire aquí lo que dice Salmo 103. Salmo 103, 13. Dice Salmo 103, 13. Como el Padre se complace de los hijos, se complacerá Jehová de los que le temen. Mire, hermano, ¿cuántos padres se complacen en sus hijos? Dice que así se complacerá Jehová a los que le temen. Así como usted como padre se complace en sus hijos, así Dios se complace de nosotros. ¿Usted cree que Dios no está complacido de verlo aquí? ¿Usted cree que Dios no está complacido de que usted trajo la mejor ofrenda aquí? Y la mejor ofrenda no le estoy hablando monetaria, estoy hablando de un corazón agradecido, de un corazón que se derrama delante de la presencia de Dios, sin importar lo que usted esté pasando, sin importar si se desveló anoche, si no podía dormir. Hermano, lo que Dios ve es nuestro corazón. Yo me reía con la hermana de él ayer porque me dice, duérmase porque no va a ir al culto. Terminamos casi como a las 10:30, 11 de vender. Y le digo yo, ay, ya no, pero reventada, hermana, le digo, pero voy a dejar la alarma para no dormirme. Entonces, mire, hermano, muchas veces el diablo nos trata de robar la bendición. Mire, en la mañana, desde ayer, he andado un poco indispuesta de la garganta y digo yo, pero sabe, y en la mañana amanecí más afónica. Y decía yo en la mañana, le mando un mensaje al pastor diciéndole que no voy a poder predicar. Y a la misma voz dije yo, no. ¿Sabe por qué? Porque la responsabilidad no es con él. Cuando Dios le asigna algo a usted, hermano, es porque Dios lo ha escogido. Cuando el hermano Jorge a usted le dice, hermano, mire, dirija, no es porque el hermano Jorge lo está asignando, es porque Dios lo está escogiendo a usted. Y así es cuando el pastor nos delega y dice, predique mañana o predique pasado. Y digo yo, no, aunque estoy cansado y estoy, pero Dios conoce nuestro sacrificio. Y le dije al Señor, bueno, sea como sea, pero aquí voy. Entonces, porque nosotros tenemos que aprender, hermano, que el compromiso no es con el hombre, el compromiso es con Dios. Y Dios conoce su corazón. Mire lo que dice Mateo. Mateo 7:9. Nueve al 11. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pidiera un pescado, le dará una serpiente. Dice el 11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que esté en los cielos dará buenas cosas a lo que le pida. Mire qué bonito. Ahí nos está haciendo un ejemplo que dice que aún siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Quiénes de los que son
tenga que sea ir a buscar prestado para comprarle lo que su hijo le está pidiendo, ¿sí o no? Entonces, así es Dios con nosotros. Cuando usted viene delante de la presencia de Dios y le dice, Señor, yo necesito esto, yo necesito el otro, ¿usted cree que no se lo va a dar? Pero muchas veces, hermano, no vemos respuesta de Dios, porque dice la misma palabra que muchas veces pedimos mal o pedimos para vuestro deleite. ¿Sabe por qué? Porque si usted viene y le pide a Dios un carro, se lo voy a poner así, y le dice, Señor, yo necesito este carro, porque yo necesito que, he visto que hay gente que viene de largo y se va caminando, y se necesita transporte en la iglesia. Y usted empieza a orar y a desatar. ¿Usted cree que Dios no le lo va a dar? Sí se lo va a dar, hermano, porque puso primero la obra de Dios. Pero usted viene y dice, Señor, yo quiero una Hilux para ir allá a llevar a las bebecitas o a las bebesotes, ir a las discos, ir aquí y allá. ¿Usted cree que Dios me lo va a dar? Para que se vaya a estrellar, hermano, mejor no se lo da. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros pidamos algo, pongamos la obra de Dios. Pero que sea verdad de que usted lo va a poner al servicio, porque cuando ya tenemos aquella belleza ahí, ya no vamos a querer ni que nos ensucie. No, hermano, cuidadito, se me ve la paila porque me lo va a rayar. Y entonces no queda para la obra de Dios. Entonces ahí hay que tener cuidado, hermano, con lo que nosotros le pedimos a Dios. No es imposible, pero hay que tener cuidado. Mire que yo me reía, porque de los carros que yo le estoy pidiendo a Dios es una Hilux, y es una Hilux del año, hermano, y hasta allá el color. Y me voy encontrando aquí por el kinder, yo venía en la moto y me la voy encontrando el color que yo quiero. Y nuevecita saliendo de la agencia y quedo yo, que hasta se me iban los ojos. Pero mire cómo trabaja el enemigo, hermano. Y le digo, Señor, mira esa belleza de la que yo quiero. Y a la vez, hermano, empieza el enemigo. Y de ahí vuelvo y digo, Señor, pero ese carro es carísimo. ¿Y de a dónde? Le decía yo, oiga bien, ¿qué mujer esta? Empezó con fe y terminó sin fe. Y yo le decía, pero ese carro es caro, ¿y de a dónde, Señor? Ay, y de ahí me dijo, ¿y en quién has creído? Cuando yo te di la moto, ocupaste un peso. O cuando yo te di la moto, tenías dinero. ¿Va que no tenías? Entonces, así como te proveí y toqué y abrí puertas para tener tu medio de transporte, que era la moto, así voy a abrir puertas yo. Para darte ese carro. Entonces muchas veces, hermano, nosotros miramos lo imposible posible. ¿Por qué? Porque muchas veces nos falta la fe. Entonces todo está en el creer. Entonces usted puede decir, pucha, un carro de eso tiene billete, hermano. No, pero soy la hija del rey. Y siempre y cuando nosotros lo pidamos para la obra, Dios cumple su promesa. Pero como le digo, si usted va a cumplir, a decir algo y no lo va a cumplir, mejor no pida nada. Porque yo le decía al Señor, yo no quiero un carro de lujo, yo no quiero una Ford o un turismo, yo quiero un carro a todo terreno, donde yo pueda ir a aldeas, donde yo pueda subir a montañas, a visitar gente y a dejar ayudas. Porque uno hay que pedir, hermano, con objetivos, con visión. Pero si usted no tiene visión, no tiene nada. Entonces mi visión, hermano, ir a aquellas montañas o de aquellas personas olvidadas, que hay personas que no van allá, y llevar ayuda y decirle, mire, aquí está. No es una bendición mía, sino que aquí está Dios, se la mandó y no se ha olvidado de usted. Qué bonito se mira cuando una persona, hermano, cuando a alguien lo bendice y uno ni se lo espera. Por muy pequeña que sea lo que usted le da, esa persona es agradecida.
decía. Dice aquí, dice, compadecer es sentir tristeza al ver padecer a alguien. Decía aliviar. Miren que aquí está hablando de los hijos. Que dice que Dios se compadece de nosotros. Así nosotros tenemos que compadecernos con nuestros hijos. Compadecer es sentir tristeza al ver padecer a alguien. ¿Quiénes de los que estamos aquí, hermanos, se compadece con aquella persona que usted ve que no tiene nada y dice, puchica, yo como deseo tener para darle, pero no tengo, pero tal vez tiene su plato de comida, pero como no quiere despojarse? Mire, ahí en la 21, en la entrada de la 21, hay un carrito chiquitillo, viejitos. Y hay un señor en silla de ruedas, ya está el señor, en silla de ruedas, anda como unos cosas que le salen, yo no sé cómo se llama, si son clavos o no sé qué es lo que le ponen. El caso que digo yo, y ese carro, pucha, para más el señor que anda en silla de ruedas al carro, pero el señor ahí duerme, no tiene dónde vivir, en ese carrito, ahí duerme, ahí tiene su ropa. Y en la mañana, todas las mañanas que yo voy a dejar a la niña en la escuela, él se baja de la silla de ruedas y ahí pasa. Y hay gente que tiene voluntad, le da. Y en la noche, que a veces yo voy de aquí tipo 10, 11 de la noche, ya está durmiendo ahí en el carro, porque no tiene dónde vivir. Y le decía yo a Carlos ayer que lo vine a dejar y quedé viendo el carrito y va, digo, voy a ver si está el señor aquí. Porque si está, le voy a traer algo para que coma. Hermano, porque no es si usted tiene la mejor comida o el mejor banquete, es lo que usted tenga voluntad de dar a aquella persona. Si frijolitos y huevos tiene, frijolitos y huevos dele. Porque hay personas que ni eso tienen. Mire, y yo miraba a ese señor cuando ya no lo miré hasta en la tarde. Tiene dos perritos en el carro. Y ahí les ha puesto cartón para que se hagan, y los dos perros, dándole de comer a los dos perros está. Y digo yo, y muchas veces uno como reniega, aunque usted esté alquilando, tenga su casa propia, muchas veces renegamos, y a veces el proceso de nosotros es más leve que el que esté pasando a la demás persona, y usted la ve que no reniega. Entonces Dios nos dice en esta mañana, hermano, de que bendicamos a nuestros padres y honremos a nuestros padres, y esposas también honren a su padre, les iba a decir, al padre de sus hijos. ¿Saben por qué? Yo les voy a decir algo, los hijos hacen lo que la madre hace. Hay mujeres, hermanos, que son machistas, se lo voy a poner así, que son machistas en el aspecto que dice, a veces a nosotros como madres, para el Día de la Madre, sí nos gustaría que nos dieran regalos por el Día de la Madre. Pero como yo soy madre, y el padre, que ni ahí sacan en el Facebook las patas de la gallina, le dan a los padres, dicen, y el pollo a la madre, el pollo entero. Entonces eso tiene que ser parejo. Tienen que ser parejo. Miren a sus hijos, enséñenles. Si sus hijos todavía no van a la escuela, hay madres que son creativas, háganle a que sea una tarjeta, que vaya que sea con un confite, con una paleta, vaya y dijo, aquí está, para que cuando venga su padre usted se lo dé. Entonces el hijo va aprendiendo desde pequeño a honrar a ese padre, que aunque no es perfecto, pero fue el que Dios permitió que fuera padre de esos niños. Y los niños se crecen así. Mire, yo le voy a decir algo. La niña pequeña, Jocelyn, ha estado enferma desde el jueves, no la iban a dar a la escuela. El viernes iban a hacer los trabajos que hacen para el Día del Padre. Y como ella no fue, pues no le dieron. Y sabe, porque todos los años, ella le da una tarjeta a su papá. Y ella le dice a la hermanita, a mí no me dieron tarjeta, haceme una, para que cuando venga mi papá se la voy a dar.
Y ella toda fea, hermana, pero se la estaba haciendo la más grandecita. Y de ahí le digo yo, de ahí llega mi sobrinito y me dice, yo sí me dice, porque no me dice tía, yo sí hacía una tarjeta para mi papá, que es para mi hermano. Y le digo a Fabiola, espérate, voy a ver si tengo tiempo lo voy a hacer. Y me dio tiempo, hermano, y yo se las hice. Le dije, vaya a comprar confites y le ponen ahí. Y ahí estaban aquellas intrigadas de que querían que el papá llegara a darle su tarjeta. Entonces, como le digo, no es, hermano, el gran regalo que usted le pueda dar a su padre, aunque sea con un papel o una carta que vaya inspirada con amor, eso vale mucho. Y los hijos, hermanos, enséñeles de que aprendan a honrar no solo a la madre, sino que al padre también, porque son dos personas que Dios constituyó. Dios no dijo, voy a hacer a Eva, y Eva va a ser la madre y el padre. Dios dijo, voy a hacer al hombre y a la mujer. O sea, Dios está haciendo ahí un componente de dos, no solo de uno. O sea, el mundo, hermano, puede decir que el padre puede ser cualquiera, que el padre puede ser aquí, que allá, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que pensar diferente. Nosotros no tenemos que pensar como el mundo piensa. Si los del mundo no valoran a sus padres y lo ven como cualquier cosa, nosotros no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero no somos. Y tenemos que aprender a honrarnos. Así que voy a pedir, hermano, a todos los padres en esta mañana que puedan pasar para orar por ellos.